Vamos a Juan capítulo 13, que es ahí donde vamos a comenzar. Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Creo que vamos a leer desde el 31, así que búsquelo de una vez. Juan capítulo 13, versículo 31. Mientras lo buscan, obviamente hemos pasado un momento en la vida, un momento en la historia del ser humano muy traumático. Creo que todo esto de la pandemia, todo esto de la cuarentena, todavía es un asunto que sigue generando situaciones que realmente no nos esperábamos. Pero durante la cuarentena, el hecho de pasar más tiempo juntos en la familia, creo que generó ciertas situaciones que tal vez nosotros no nos esperábamos. No estábamos listos para el hecho de convivir en la familia durante 24 horas, es decir, claro, lo hacíamos cuando estábamos de vacaciones, pero bueno, vacaciones, creo yo que todos nos preparamos y nos enfocamos a que es un tiempo alegre, un tiempo feliz, un tiempo en donde todos salimos y la pasamos bien. Pero en cuarentena, imagínense pasar todos los días de la semana juntos. Creo que para algunos fue una experiencia encantadora, pero probablemente para otros no. Probablemente para otros el hecho de estar conviviendo todos los días, todo el tiempo, mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, era algo complicado. Creo que esto generó malos entendidos, generó conflictos, generó discusiones, generó pleitos ahí en el seno familiar, entre esposos, entre padres, entre hermanos. Precisamente porque mientras más tiempo estamos juntos, mejor nos conocemos. Y obviamente más esas fricciones se van dando, ¿sí o no? Eso pasa. Yo no sé a ustedes, tal vez a ustedes no les pasó. Estoy hablando por mí, quizás a ustedes no les pasó. Pero he escuchado hablar de muchos otros, incluso matrimonios que ustedes saben, dicen que se han divorciado, y en otros lugares como en China, el índice de separaciones, el índice de divorcio se ha incrementado, y no solamente en China, en muchos lugares como en México, Estados Unidos, el índice de divorcio a raíz de la cuarentena se incrementó. Y entonces la pregunta es válida cuando decimos, ¿dónde está el amor? Y ahora que estamos comenzando el mes de febrero, creo que viene muy al caso. ¿Dónde está el amor? Hay muchas canciones que nosotros escuchamos, sobre todo las rancheras, que son muy de despecho, ¿verdad? Que hablan acerca de que el amor ya no existe, de que el amor acaba, de que se acabó el amor, en fin, ¿verdad? Hay frases muy de despecho que yo no sé, pero me recuerdan esta frase que dice, ¿dónde está el amor? Y la pregunta entonces para ustedes, y por favor trate de usted de encontrar la respuesta en su mente, ¿dónde está el amor, hermano? ¿Dónde está el amor? Bueno, espero yo que en el transcurso de este mensaje vayamos encontrando ciertos elementos que nos ayuden a encontrar la respuesta correcta. Y bueno, vamos a Juan, a ver, enciende este asunto, ahí está. Juan capítulo 13 versículos del 31 en adelante vamos a leer. Ahí ven una porción en la pantalla, pero vamos a leer desde el 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos a orar. Les pido que cierren sus ojos y que me acompañen a hacer una breve oración. Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por traernos esta mañana a tu iglesia. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte, Señor. Y gracias porque sabemos que cuando te buscamos te podemos encontrar. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias porque podemos venir confiadamente, Señor, como un hijo en búsqueda de los brazos de papá, sabiendo que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Gracias por recibirnos, Señor, aún con nuestras culpas y nuestros pecados el día de hoy, suplicándote, Señor, que nos perdones,
suplicándote, Señor, y reconociendo delante de ti que somos pecadores, que hemos fallado, Señor, pero que también anhelamos que tú puedas transformar nuestro corazón y que podamos en humildad, Señor, venir delante de ti para poder reconciliarnos contigo. Ayúdanos a encontrar en ti este amor perfecto, Señor, y compartirlo con todas las personas que nos rodean. Te bendecimos y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos hables. Amén y amén. Jesús, hablando con sus discípulos, les anuncia que en algún momento Él ya no estará con ellos, que en algún momento Él se va a ir, Él va a partir y entonces los dejará a ellos solos. Jesús había pasado ya 3 años en este proceso de discipulado con esos 12 hombres que habían decidido seguirle. Y entonces dice en este contexto, dice ahí, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Jesús les dice, yo ya me voy a ir. Yo, obviamente, Jesús es el amor, ¿verdad? Sabemos que Dios es amor. Y Jesús mismo les había demostrado a través de sus acciones. Jesús les había demostrado a través de sus palabras, a través de la manera como Él estaba interesado en el ser humano y cómo se acercaba a algunos para sanarlos, a otros para reconfortarlos, a otros para levantarlos y obviamente transformar a cada persona. Y cada persona que tenía un encuentro con Jesús no volvía a ser el mismo. Es el efecto que tiene Jesús en el corazón y en la vida de una persona. Si usted tiene un encuentro con Jesús, usted no va a ser jamás el mismo, porque ha tenido el encuentro con el verdadero amor. Ok, pero si eso es así, viene Jesús y les dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús había establecido ya un estándar que era realmente difícil de alcanzar. Jesús estaba en ese momento dispuesto a ir a la cruz. El proceso de la cruz todavía no había ocurrido, pero Jesús había demostrado a sus discípulos cómo amar incluso a sus enemigos, amar incluso a aquellos que le aborrecían, como aquellos que estaban persiguiéndole para poderle hacer daño y para llevarlo finalmente a la muerte. Jesús les respondía de otra manera. No como quizás los discípulos esperaban, sino de la manera como Cristo nos trata hoy a nosotros. Porque siendo nosotros pecadores, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros culpables, Él nos ha tratado como inocentes. Y Él nos ha amado de tal manera. Imagínese usted, ok, Jesús estaba a punto del proceso de la cruz y obviamente luego de esto la resurrección y Él regresaría de nuevo a su reino, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy. Ok, yo ya no voy a estar entre ustedes, pero ahora ustedes se quedan aquí. Yo ya no voy a estar con ustedes en su trabajo, pero ustedes están ahí. Yo ya no voy a estar ahí probablemente en su casa, pero ustedes están ahí. No voy a estar en su colonia con sus vecinos, pero los dejo a ustedes ahí. ¿Me entienden? Es que Jesús ha dejado a la iglesia, nos ha dejado a nosotros como sus seguidores, para que nosotros podamos modelar al mundo el verdadero amor. Jesús ya lo había modelado a sus discípulos y a todos los que le conocían. Entonces ahora era el momento de que sus discípulos comenzaran a modelar ese mismo amor a un mundo que estaba perdido, a un mundo que no conocía ese amor, ese profundo amor de Dios. Ese amor, ahora en nuestros días, somos nosotros los que debemos modelarlo, los que debemos mostrarlo. ¿Dónde está el amor? Bueno, el amor está en usted, ahí donde usted trabaja. Si hay alguien que pueda encontrar el amor en su trabajo, es en usted, porque usted es el modelo de Cristo en ese lugar. Y sus hijos tienen que encontrar en usted como padre precisamente el verdadero amor, porque usted es un ejemplo, un modelo de Jesús para sus hijos. Hijos, eso no los deja a ustedes sin ninguna responsabilidad. Jóvenes, niños, eso no los deja a ustedes sin ninguna responsabilidad, porque ustedes también son modelos del amor de Dios para sus padres. Y es increíble cómo Dios nos deja a nosotros ahora esta gran responsabilidad de demostrar el verdadero amor al mundo
así como Él nos ha amado, dice en este pasaje. Fíjese. Y dice después, que también nos améis unos a otros, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjese, Jesús lo que está diciendo aquí es, no importa si usted se congrega en una iglesia, es decir, no importa que la gente conozca la iglesia donde usted se congrega, no importa si usted anda con la Biblia debajo del brazo todos los días, y que yo creo que no es aconsejable, porque además de que la Biblia se daña, también agarra un mal olor, así que mejor no lo haga. Y no se trata tampoco de que pongamos un sticker en el bumper del carro diciendo yo soy cristiano. No, o sea, esas cosas hágalas si usted quiere, pero realmente la verdadera evidencia del amor en usted es Cristo. Y es eso lo que le hace reconocer, que hace que reconozcan o que le reconozcan otros a usted como cristianos. No solamente con las palabras, no solamente con el hecho de congregarse en una iglesia, sino a través del ejemplo del amor que usted puede darle a otros. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo conocerán todos que son ustedes y nosotros discípulos del Señor? A través del amor, teniendo amor los unos por los otros. Entonces, en resumidas cuentas, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es amén. No amén, amén, sin tilde, amén. Jesús les está diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de amar. Y no amén porque amén es como dar por hecho las cosas. Amén, amén significa así sea. Entonces nosotros cuando hablamos de amor decimos amén, así es. Y uno piensa que los hijos ya de por sí saben que yo les amo. Y tienen que conformarse con ese cariño que yo les expreso y ya. Mi esposa ya sabe que yo le amo, pues ya sabe. Ella ya lo sabe, no tengo que estárselo diciendo a cada rato y todos los días. Ella ya sabe. Y quizás uno piensa de esa manera, ¿verdad? Que los demás ya saben que nosotros les amamos y entonces deben conformarse con el hecho de que nosotros trabajamos duro para llevar la comida a la casa y ya con eso que se sientan satisfechos. Y no es así. Es que el amor se practica, el amor se demuestra, el amor se expresa, el amor se hace sentir. O sea, si somos personas que tenemos sentimientos, pues obviamente también a través de detalles, a través de gestos, a través de palabras. Dígale a su esposo cuánto lo ama. Dígale a sus hijos cuánto los ama. Y no se quede simplemente con el hecho de que ellos ya lo saben. No dé por hecho las cosas. No demos por hecho las cosas. No, yo amo a mis compañeros de trabajo. Pues sí, ellos saben. O quizás no los amamos, ¿verdad? Y todo lo contrario. Nos hemos hecho enemigos por ahí, en el lugar en donde trabajamos. Pero fíjese qué extremo el amor de Dios, que dice que debemos amar hasta nuestros enemigos. Y es que ahí es donde nosotros debemos demostrar ese amor. ¿Dónde está el amor? Debe estar en nosotros. Nosotros deberíamos ser una referencia del amor de Dios para aquellos que nos rodean. Y no solamente decir amén, es que ya se sabe que yo amo a la gente que me rodea. No, ame, demuéstrelo. Dice ahí la Biblia en Mateo, fíjese, ahí hay otro pasaje. Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Mira, aquí el énfasis es el amor del Padre. Aquí el énfasis es el amor del Padre, de Dios como Padre para nosotros. Y qué increíble es poder tener esa confianza con Dios. Poder saber que yo puedo llegar delante de Dios y pedirle lo que yo quiera.
Y Dios en su momento me va a conceder conforme a su voluntad lo que Él me quiera dar. Porque yo no solamente tengo que venir pensando en que Dios me tiene que dar lo que yo quiero porque yo lo quiero y punto. No, Dios me va a dar más de lo que quiero, me va a dar lo que yo necesito. Y a veces hay cosas que tenemos que atravesar en la vida porque es parte de un proceso de Dios para nosotros. Un proceso para madurar, un proceso para fortalecernos, un proceso para tener fe, ¿verdad? Es un proceso. Dios nos lleva por diferentes procesos. Y a veces cuando Dios no responde conforme a lo que nosotros esperamos, es parte de un proceso de Dios, en donde tenemos que tener esperanza, en donde tenemos que aguardar en paz, en donde tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él, venga lo que venga y pase lo que pase. No solamente cuando Él responde de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Dios es así y Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Y dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que os pidan. Este pasaje de Mateo es paralelo, es un pasaje que también está en Lucas. Y en Lucas el pasaje tiene que ver mucho con la oración. Y fíjese qué increíble, porque la idea, a veces nosotros tenemos la idea de que nosotros hablamos con Dios y siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso con los jóvenes o con los niños, cuando uno enseña acerca de la oración, uno les dice, usted tiene que hablar con Dios como con su mejor amigo. Sí, está bien, por el nivel de confianza y por el hecho de que yo puedo hablar con Él de esa manera, abiertamente. Pero es más que eso. Yo puedo entrar a la presencia de Dios, orar, hablar con Él como un hijo habla con su padre. Así, con ese nivel de confianza, yo puedo hablar con Dios como un hijo lo hace con su padre, con esa libertad. Yo no sé si ustedes vieron, durante la cuarentena hubo un video de un hombre que estaba dando una entrevista en CNN. Y entonces lo estaban entrevistando hablando de cosas de finanzas, cosas muy serias, ¿verdad? Para lo que él manejaba, esa información tan importante que él manejaba. Y entonces estaba a través de Zoom haciendo esta entrevista. Y de repente allá al fondo se ve como la puerta que se abre, mientras él estaba bien concentrado viendo la cámara, se ve que allá al fondo se abre la puerta y entra una niña y comienza a hacer muecas y comienza a jugar atrás del papá, ¿verdad? Y entonces el papá de reojo la ve y entonces trata de decirle que se salga, y entonces la niña en lugar de eso sigue jugando más y sigue haciendo gracias, ¿verdad? Para que el papá le preste atención. Hasta que entra la mamá de la niña y se la lleva, ¿verdad? Pero ese fue un video que se hizo viral. Pero de esa misma manera, así como esta niña, sin ninguna preocupación, entró a la oficina de su papá sabiendo que era su papá el que estaba adentro, y con esa libertad llegó y quiso simplemente estar con su papá. Así nosotros deberíamos tener esa confianza de entrar en la presencia de Dios con esa libertad de un hijo queriendo hablar con su padre, con esa libertad de un hijo queriendo abrir su corazón delante de papá, sabiendo que papá no le va a juzgar, sabiendo que papá no está esperándolo para castigarlo, sabiendo que papá lo está esperando simplemente para escucharlo y poder responder a su oración. Dice la Biblia que el que a mí viene, hablando de Cristo, ¿verdad? El que a mí viene, no le echo fuera, dice la Biblia. Eso quiere decir que tenemos tanta confianza de llegar delante de Dios, que dice también la Biblia que tenemos abogado para con el Padre a través de Jesús. Yo no sé lo que usted haya hecho o haya dejado de hacer, pero tenemos en Dios esa confianza y ese sumo amor de poder encontrar en Él todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y es increíble, bueno, curioso, ¿verdad? Lo que dice anteriormente a la frase que está marcada ahí en el versículo que ustedes pueden ver. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús lleva al extremo las cosas en esta situación. Pero yo creo que deberíamos aplicar también esta idea
y quizás hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, si su hijo le pide tiempo, ¿le dará un celular? Si su hijo lo que le está pidiendo es tiempo, nosotros simplemente le decimos: vaya hijo, tome el celular y vaya a jugar. Porque es que yo creo que cada generación tiene como sus elementos para distraer a los hijos. Yo creo que en el tiempo de algunos, los que están más o menos de mi edad, era el televisor, ¿verdad? Vaya hijo, deje de estar molestando, vaya a ver televisión. Y con eso solucionaban todos los papás y ya tenían un poquito más de tiempo, ¿verdad? Vaya, déjeme tranquilo, vaya a ver la tele. Y entonces ya estábamos nosotros ahí embobados viendo la tele, ¿verdad? Pero ahora no, ahora hay otras cosas, ahora hay otros elementos, la tablet, el celular, la computadora, y entonces solucionamos todo con darle el celular al niño para que se entretenga. Si tu hijo te pide tiempo, ¿le vas a dar un celular? Si su esposa le pide cariño, hermano, ¿le dará una pantalla más grande? Porque es que a veces tratamos de solucionar esta parte del cariño, del afecto, a través de cosas materiales, porque probablemente así nos enseñaron. Sí, no es culpa tal vez de nosotros, así nos enseñaron. En casa así era. Nuestro papá quería de alguna manera compensar la ausencia que había tenido. Bueno, nos llevaba a comer pollo campero y ya con eso, bueno, ya el niño está contento, ¿verdad? Ya estábamos tranquilos y ya sentíamos que con eso había cubierto la dosis de cariño que necesitaba. Y no es así. Jamás lo material va a sustituir lo afectivo o lo espiritual. Jamás. Y no pensemos que con dar otra cosa o dar cosas más grandes, entonces yo estoy demostrando el cariño, porque no es así. No funciona de esa manera. Si tu papá, joven, niños, si tu papá te pide atención o respeto, ¿se lo darás por WhatsApp? Porque ahora todo lo enviamos así, ¿verdad? Hoy todo lo enviamos por WhatsApp. Fotos, stickers, memes, lo que sea. Hoy todo por WhatsApp. Solo falta eso, ¿verdad? Que el cariño, el respeto, el amor lo enviemos por WhatsApp. Y ya, ahí se acabó. Es que te mandé un emoji. Y sí o no, que es que todo el día no me hablaste y no te mandé un emoji, pues. Ahí te puse un corazón. Y uno siente que con eso basta, ¿verdad? No, el amor hay que cultivarlo, el amor hay que demostrarlo. No solamente se trata de simplemente irla pasando, ¿verdad? Sino que hay también de parte de Dios una exigencia para que nuestro hogar sea un refugio de amor. Mire lo que tiene que ser realmente nuestro hogar. Su hogar, hermano, debería ser un refugio de amor. Que cuando termine la jornada del día, cuando termine la jornada de trabajo o de estudio, o cuando sea momento de volver a casa, que nuestra actitud no sea: ya voy otra vez a la casa, otra vez a pelear. Otra vez mi papá, ya sé lo que me va a decir. Ya sé con lo que me va a salir mi esposa. Y entonces pensamos en que llegar a la casa es un tormento, en lugar de ser un refugio. En lugar de ser un refugio en donde yo me siento seguro, en donde yo me siento confiado, en donde yo me siento amado. ¿Dónde está el amor? El amor debería encontrarlo usted en su casa. Ahí debería usted encontrar el amor, como un faro que es ahí desde donde se alumbra y donde yo puedo llegar y decir: aquí estoy seguro, yo de aquí soy, no necesito nada más. Qué rico es, ¿verdad? Llegar a la casa y de repente quitarse los zapatos, porque yo estoy con tanta confianza y yo puedo andar chuña. Entre paréntesis, para los jóvenes, chuña significa descalzo, porque esas palabras ya no las conocen, ¿verdad? Dicen ellos. Pero bueno, yo puedo andar descalzo en casa y yo
voy con la tranquilidad de saber que estoy en el lugar donde no me van a juzgar. No importa cómo ande las uñas, no importa si me hieden las patas, no importa, ¿verdad? No importa. Yo ahí ando en el lugar donde yo me siento seguro. Sí, y así ando tranquilo, porque me siento en paz, porque me siento amado, porque me siento aceptado. Pero cuando no, qué terrible. Cuando no, y ya va a dejar esos zapatos ahí, vaya a dejarlos al cuello, y ya comienza nuevamente los reclamos, ¿verdad? Y obviamente hay que ser ordenados, cada cosa en su lugar, yo lo sé. Pero también creo que cuando estamos en casa, estamos en ese lugar que debería ser para nosotros ese refugio. Ese refugio. Y no solamente en el caso de los papás y los hijos, esto tiene que ver con todos en la familia. Esto tiene que ver con todos en casa. En el caso de mi esposa, para hablar un poquito de su testimonio, mi esposa quedó bajo el cuidado de sus abuelos desde muy pequeña. Estaba muy, muy tierna ella cuando sus papás la dejaron al cuidado de sus abuelos. Una muy buena decisión porque sus abuelos son gente extraordinaria. Y yo quiero contarles una anécdota de su abuelita, la niña Juanita. La niña Juanita es una mujer de Dios. Esa señora, no hay persona que llegue a su casa que ella no quiera evangelizarlo. No, ella llega alguien a su casa, se sienta a platicar y de repente ya le está presentando el mensaje del evangelio. Increíble, una mujer de 80 años, acaba de cumplir 80 años. Y cuenta Jackie junto con su hermana y sus tías, ¿verdad? Que las tías de Jackie más o menos incluso tienen su misma edad. La cosa es que cuentan que de repente la abuelita les decía que leyeran la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, y obviamente en la edad que ellas tenían en su juventud no querían. O sea, un joven que va a andar queriendo leer la Biblia o sentarse a leer las Escrituras, obviamente quizás no lo va a querer hacer. Pero la señora encontró una estrategia en su sencillez, porque no es una mujer con muchos estudios, pero en su sencillez encontró una solución muy sabia. Y entonces cuando iba pasando de repente la nieta le decía, vení para acá, haceme un favor. ¿Qué pasó, abuelita? Mira, fíjate que no alcanzo a ver la letra en la Biblia, léemela. Vaya, le decía, ven, de mala gana y todo, pero ¿y dónde quiere que le lea? Aquí, mira. Y entonces ya comenzaba a leerle la Biblia. Una vez, otra vez y otra vez. Y cuando se dio cuenta Jackie decía, ve, esta mi abuelita, yo creo que hasta es mentira lo que dice que no puede ver. O sea, al final, todos los días le estoy leyendo la Biblia. Y mire cómo esos pequeños momentos de la lectura que Jackie le hacía a su abuelita para que su abuelita escuchara la palabra de Dios porque no podía leer, sirvió para que la palabra de Dios fuera sembrada en el corazón de mi esposa y de todos los nietos en ese momento. Y ahora toda la familia son hombres y mujeres que han confiado en el Señor. Son hombres y mujeres de Dios gracias a la influencia de una mujer que ahora tiene 80 años. Imagínese qué increíble. Y eso entre muchas otras cosas. Pero quizás usted puede decir, ay no, pero usted porque no conoce a los míos. No, los míos son de otra especie. O sea, yo sé que el Señor le va a dar a usted la sabiduría para poder inculcarle a sus hijos el amor por el Señor y por su palabra. Pero no se rinda, no tire la toalla, porque es su responsabilidad. Es responsabilidad suya como padre de hogar. Es su responsabilidad y no puede ser que usted espere que en la iglesia se los corrijan, que en la iglesia les enseñen, que en el grupo de jóvenes o en la escuela dominical, ahora a través de las clases en línea, que ahí es donde ellos aprendan. Si es usted el modelo para esos chiquitos, para esos chicos, es usted quien debe mostrarles el amor de Dios. En lo espiritual, en lo afectivo y en lo material. Debe ser un amor integral. Así como Jesús.
Jesús era exactamente así, en lo espiritual, en lo afectivo y en lo material. Cuando era tiempo de sanar, sanaba. Cuando era momento de alimentar a miles, alimentaba. Pero cuando era momento de abrazar, cuando era momento de orar, cuando era momento de escuchar, lo hacía. Y en lo espiritual, obviamente, ahí vemos a Jesús orando al Padre por sus discípulos. Si Jesús lo hizo, creo que nosotros tenemos un gran desafío también. Un buen padre, hermanos, corrige en amor. Y un buen hijo le honra con su obediencia. Ahí en la Biblia, por cuestión de tiempo, no vamos a buscar los pasajes, pero hay dos pasajes muy interesantes. Ahí en Jueces, capítulo 14, versículos del 2 al 3, está parte de la historia de Sansón. Ustedes saben que Sansón era un chico milagro. Él era un completo milagro, no solamente por su fuerza. En el capítulo anterior, en el capítulo 13, encontramos la historia de cómo Dios se le revela a sus papás. Su mamá era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y entonces Dios se le revela como el ángel de Jehová, una cristofanía, Cristo mismo revelándose a los padres de Sansón en el Antiguo Testamento, increíble. Y entonces le dice que va a tener un hijo, y que va a ser una persona, va a ser un hombre muy especial, que va a ser un juez de Israel. Y entonces, increíble todo lo que pasa ahí, la revelación del nacimiento de este chico milagro, ¿verdad? Pero en el capítulo siguiente aparece ya la historia de Sansón, ya Sansón grande, y llega donde los papás y le dice: he conocido a una mujer de otra nación y la quiero tomar por esposa. Quiero que ustedes la vayan a pedir por mí. Los papás le dicen: no, hijo, ¿y por qué no buscas una mujer del mismo pueblo, verdad? De Israel. ¿Por qué no la buscas una entre nosotros? No, yo ya había una que me gusta y yo esa quiero. 2 versículos después de que los papás le habían aconsejado que no lo hiciera, 2 versículos después, dice la Biblia que iban los papás con Sansón precisamente a cumplir los deseos del niño, de Sansón. Y todos sabemos cómo termina la historia de Sansón. Los papás de Sansón no vuelven a aparecer más que creo que en un par de versículos más, y se acabó. La influencia de los papás de Sansón no se nota en la historia bíblica. Y ojalá que la influencia de ustedes, la influencia de nosotros en nuestros hijos, en nuestros jóvenes hermanos, ojalá que nuestra influencia sí se note de manera positiva. Sansón quedó ciego y lejos de la presencia de Dios, y fue juguete para los filisteos. Yo no creo que queramos eso para nuestros jóvenes. Yo no creo que queramos eso para nuestros hijos. Yo creo que el amor Dios nos ha dado suficiente amor para poder influir de manera positiva en nuestros hijos, para poder influir a través de la palabra, a través de los hechos, a través de amar a nuestros hijos, de manera que se mantengan en el camino. Y claro, probablemente no le vamos a echar la culpa a los papás de Sansón. Sería realmente injusto hacerlo, porque al final no fue culpa de los papás, fue culpa del corazón de Sansón, como el culpa del corazón de todos nosotros cuando nos desviamos y nos alejamos del Señor. Pero creo que sus papás tenían la responsabilidad de tener más influencia. En el segundo pasaje, en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 13 al 14, está unas palabras de Dios hablando al profeta Samuel, ¿verdad? Y entonces está hablando acerca de Elí, que en ese momento era uno de los jueces, era un juez en Israel y era también sacerdote. Y entonces le está diciendo Dios a Samuel que ya no aguanta, él ya con Elí ya no sabe qué hacer, porque Elí no ha tenido cuidado, no ha estado pendiente de sus hijos. Sus hijos han hecho
cosas terribles. Ya eran grandes y habían llevado prostitutas al templo y ahí habían tenido relaciones con ellas. Y muchas otras cosas, ¿verdad?, que la Biblia establece acerca de Ofni y Finés, hijos de Eli. Y le dice Dios, yo de verdad ya no puedo hacer nada y ya no quiero hacer nada, y él ya no tiene expiación porque él no fue estorbo para sus hijos. Él no fue capaz de ser estorbo para sus hijos. Y mire el otro extremo, ¿verdad? Y aquí sí, la responsabilidad de un padre frente a Dios, no frente a los hijos. La responsabilidad de un padre frente a Dios y del resultado de cómo la educación o la no educación ha dado tristes consecuencias en la vida de esos dos hombres que finalmente murieron, y fue terrible. Una cosa en la palabra de Dios, que son, mire, no cosas que Dios nos pone de manera prescriptiva. La palabra de Dios en este caso, y a través de muchas historias, la palabra de Dios no es prescriptiva. Es decir, la palabra de Dios no está ahí para ponernos y recetarnos ese ejemplo o ese estilo de vida. Pero sí, la palabra de Dios en este caso es descriptiva y describe cómo muchas veces en el seno del hogar lo que se hace o se deja de hacer puede dar como consecuencia historias terribles, finales desastrosos en la vida de los hijos, como en el caso de estas dos historias. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados o vamos a tomar la decisión de modelar el amor desde casa y hacerlo con responsabilidad? Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios mismo como Padre estableció la ley para que nosotros conociéramos lo bueno y lo malo, y para que nos diéramos cuenta que era imposible para nosotros cumplir toda la ley. La ley está puesta para que nosotros nos veamos a nosotros mismos y nos demos cuenta que somos inútiles ante la perfección de un Dios tan grande. Pero por lo mismo, Dios envió a Jesucristo, y a través de gracia y verdad, Jesús nos mostró el camino al Padre por medio de estos dos elementos, gracia y verdad. Y fíjese que creo que es la manera para que nosotros también podamos modelar, podamos tratar a nuestros hijos, y podamos, no solo a los hijos, sino obviamente a nuestros padres, aquellos que tienen ya padres mayores, o a cualquier persona que nos rodea. Cuando se trata de amor, hay que hacerlo con gracia y con verdad. Yo recuerdo hace algún tiempo un joven se me acercó y me dijo, René, yo no sé qué hacer, pero yo voy a hablar con mi papá. Yo ya no aguanto, yo voy a hablar con mi papá. ¿Y qué pasó? Sí, es que mira, realmente mi papá la está regando. Eso fue lo que me dijo. Mi papá la está regando. Yo no sé, me contó todo el rollo, estaba haciendo algunas cosas que para él no eran correctas. Y entonces, luego de desahogarse conmigo y luego de decirme, yo estoy dispuesto a hablar con mi papá y decirle lo que yo pienso acerca de lo que está haciendo. Luego de hablar conmigo, yo le dije dos cosas. Número uno, acordate que tu rol como hijo no es juzgar a tu papá. Vos no podés juzgar a tu papá. Y yo sé que uno puede ver cómo nuestros padres se comportan, pero nuestro rol no es juzgarlos. Nuestro rol no es señalarlos. Nuestro rol, dice la Biblia, que es honrarlos. Jóvenes, Dios nos pide a nosotros, y no solo jóvenes, sino a todos como hijos, nos pide honrar a nuestros padres y honrarlos en amor. Y entonces, después de que hablamos, este joven, que lo que quería era confrontar a su papá y a base de fuerza hacerle ver el error en el que estaba cayendo, me dijo, lo voy a pensar, no sé, esta semana voy a orar y yo no sé qué va a pasar, pero después te cuento. El domingo siguiente platicamos y me dijo,
Fíjate que no hablé con mi papá, pero fue increíble porque esta semana vi cambios en mi papá, cosas que antes no hacía o que había dejado de hacer, y comenzó a hacerlo. Comenzó él a comportarse de una manera diferente. Y entonces mi papá fue el que me buscó, habló conmigo y me dijo: hijo, fíjate que yo siento que la estoy regando. Y entonces juntos vimos al final cómo Dios obró de una manera extraordinaria en una situación que probablemente se pudo haber salido de las manos. Quizás hubiera sido una oportunidad para hacer un roce, ¿verdad? O romper una relación entre un padre y un hijo, pero fue todo lo contrario. Una oportunidad para que se estrecharan esos lazos. Gracia y verdad. La gracia de Dios, de poder darle a otro la oportunidad que aparentemente no merece. Pero yo estoy dispuesto a otorgarle esa oportunidad, a escucharlo aunque no merezca, a perdonar aunque la otra persona no lo merezca. Y la verdad, hablar con verdad, hablar con la verdad de la palabra, con el criterio que me da la palabra de Dios. Y en base a eso también poder en amor corregir cuando sea necesario. Gracia y verdad, qué increíble cómo podemos ver aún en esos principios, cómo Dios se puede manifestar a través de Cristo Jesús. Mire ahí este pasaje, ya casi vamos terminando. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. Creo que tal vez nos hace falta un poco de eso, ¿verdad? O nos hace falta mucho de eso. Nos hace falta mucha humildad para reconocer que nos hace falta también a nosotros acercarnos más a Dios, para poder también de esa manera poder amar más a nuestra familia, amar más a los que nos rodean. Porque, hermanos, si el amor en usted no es evidente, es porque probablemente usted no ha estado lo suficientemente cerca de Dios para que el amor en usted se note. Y necesita acercarse nuevamente, necesita buscarle de nuevo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero dice al principio: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire qué grande el amor de Dios para con nosotros. Mire qué increíble Dios, que a través de Cristo nos ha abierto las puertas de par en par, para que nosotros le podamos buscar y lo podamos encontrar. Buscadme y me hallaréis, dice la Biblia ahí en Isaías. Buscadme y me hallaréis. Fíjese qué increíble eso. También de parte de Dios, un llamado para todos nosotros, que en algún momento tal vez hemos estado lejos, que en algún momento hemos estado fríos, que en algún momento hemos estado indiferentes con Dios. Es momento de buscarle y sabemos que lo vamos a encontrar. Buscadme y me hallaréis, dice también la Biblia. Hay una historia, y con esto quiero terminar, de un hombre que quedó viudo, su esposa murió y era coleccionista, tenía muchas obras de arte en su casa, era un hombre con mucho dinero y tenía muchas obras de arte, tenía pintores famosos, ¿verdad? Y obras que sumaban miles, millones de dólares entre todas las obras que él tenía. Y se había quedado con un hijo que, bueno, pasó el tiempo y creció y fue llamado a la milicia para que fuera a combatir en una guerra y bueno, finalmente fue, y este padre se quedó solo en su casa. Luego de algún tiempo, este joven que estaba combatiendo, pues en una de esos momentos de confrontación, bueno, perdió la vida. Una bala perdida lo alcanzó y murió. Cuando le llevaron al papá la noticia, bueno, él quedó
totalmente destrozado y pasó por mucho tiempo lamentándose la pérdida de su hijo. Un día alguien llegó a su casa, tocó la puerta y le dijo: Señor, yo vengo a buscarlo porque fíjese que yo fui compañero de su hijo ahí en la milicia, combatimos juntos. Y mientras él estaba haciendo otras cosas, él estaba ahí preparando probablemente su armamento y todo, yo aprovechaba el tiempo para dibujar, y entonces en una de esas hice un dibujo de su hijo y se lo quería traer a usted, porque en una de esas su hijo salvó mi vida, en combate su hijo salvó mi vida, y en agradecimiento yo le quiero traer a usted como un regalo este dibujo de su hijo. Y bueno, él lo recibió con un gran cariño y lo puso en un cuadro modesto y lo pegó entre todas las obras de arte, lo puso en una de las paredes de su casa. Al tiempo este hombre también murió. Y luego al revisar todo lo que había dejado, ¿verdad? Y al ver que era mucho, pues obviamente decidieron hacer una subasta, y entonces muchos interesados en todo el mundo llegaron al lugar para ver si podían tener la oportunidad de ganarse estos cuadros en la subasta, ¿verdad? Obviamente ofertando millones de dólares. Y entonces la persona que estaba ahí en la subasta al principio dijo: bueno, vamos a comenzar con el primero de los cuadros. Y el primero de los cuadros que vamos a subastar es el cuadro del hijo. Entonces, bueno, toda la gente que había llegado con la expectativa de llevarse un cuadro de Da Vinci, de Picasso, en fin, no era eso, sino que el primero era el cuadro del hijo, un dibujo de un desconocido, de una persona que ellos pues obviamente no apreciaban, y entonces ninguno de ellos mostró ningún interés. ¿Quién ofrece algo? No, nadie. No, empecemos con los más caros, empecemos con los más famosos. Y entonces no, tenemos que comenzar con esto. Hasta que de repente en el lugar se apareció un jardinero que trabajaba ahí en la casa de este señor. Y entonces dijo: a mí me interesa, yo quiero ese cuadro. Yo quiero ese cuadro porque yo conocía tanto al padre como al hijo, y yo me lo quiero llevar como un recuerdo para mí. ¿Cuánto da? $1. Vendido, es suyo, es suyo. Perfecto, ya todos los demás que habían llegado con la intención de participar en el resto de la subasta dijeron: bueno, ahora sí viene lo mejor. No, dijo, en este momento, la persona que estaba presidiendo, en este momento la subasta se termina. No, pero ¿por qué? Si nosotros hemos venido por los demás cuadros. No, señores, porque está establecido aquí en los últimos deseos del papá, está establecido que el que se lleva al hijo se lo lleva todo. El que se lleva al hijo, hermanos, se lo lleva todo. Y yo no sé si usted entiende la analogía, pero el que se lleva a Cristo en su corazón se lo lleva todo. Todo el amor, toda la paz, toda la confianza, todo lo que usted cree que necesita en Cristo, dice la Biblia que estamos completos. Hermano, el que se lleva al Hijo se lo lleva todo. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesitamos primeramente al Hijo para que el amor realmente de Dios pueda también compartirse, pueda también llevarse a aquellos que todavía no lo conocen. Y somos nosotros los que hemos sido llamados a eso. Somos nosotros los que hemos sido llamados a poder modelar el amor a este mundo que tanto lo necesita. ¿Dónde está el amor? Levante la mano, por favor. ¿Dónde está el amor? Levante la mano. Quiero ver su mano levantada y que se vea en la transmisión. El amor está en cada uno de nosotros, en aquellos que hemos declarado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar, vamos a orar.
Cierra sus ojos ahí donde está y tómese el tiempo para hablar con Dios. El que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene al Hijo lo tiene todo.